Gracias, Padre. Amén. Abra su Biblia en el libro de los Salmos. Es un libro muy precioso, es el libro más grande de la Biblia. Tiene 150 capítulos. El capítulo más grande está ahí. El centro de la Biblia, cuando usted hace un libro de la Biblia, en el centro está ese libro, o los libros de los Salmos. Y en el Nuevo Testamento hay contextualmente algunos consejos que el Señor dice, donde Él nos dice que seamos llenos de su Espíritu, y también nos dice que la palabra del Señor abunde en nuestros corazones. ¿Usted ha leído eso? ¿Cuántos lo han leído? Entonces dice, a la medida que el Espíritu Santo los llene, o sean llenos del Espíritu, y a la medida que la palabra abunde en ustedes, dentro de ustedes se producirá un efecto, y hablarán entre vosotros, o hablad entre vosotros, salmos, himnos y cánticos espirituales. Quiere decir que podemos nosotros hablar salmos. No sé si está entendiendo lo que le estoy diciendo. Leamos el capítulo 1 de Salmos. Y lo que yo quiero en este tiempo que el Señor me dé la guianza y la vía, quiero que veamos lo glorioso que el libro de los Salmos proyecta del Cristo maravilloso que nosotros alabamos. ¿Cuántos bendicen al Señor? Hace mucho tiempo aprendí un secreto, y aprendí que el secreto del Evangelio es que el Evangelio es cristocéntrico. Cristo es el alfa y la omega. Cristo es el principio y el fin. Cristo es el centro de todo, el centro de nuestra vida. A la medida que nosotros tengamos a Cristo como la primicia, a medida que nosotros tengamos a Cristo como el primer lugar, a la medida que nosotros tengamos al Señor Jesús como el principio y el fin de toda empresa que tengamos, o de todo proyecto que tengamos, o de todo plan que nosotros podamos tener, a la medida que lo tengamos a Él como el principio y como el fin y como el centro de nuestra vida, y a la medida que giremos en Él, vamos a ver la gloria de Dios. Este salmo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Añade bendición a la misma. En ti confiamos, en ti esperamos. Gracias, Señor. Aleluya. Fíjese que el varón del cual el Salmo 1 habla, el único que ha podido cumplir lo que esto demanda, lo que esta palabra está diciendo, el único que pudo cumplir lo que está diciendo en esta bienaventuranza o en esta bendición, en esto que está diciendo el Salmo. Mire, es el primer Salmo de la Biblia y dice: bienaventurado el varón. El único que pudo cumplir lo que está aquí descrito es el Señor Jesús. El único que pudo
llevar a cabo meditando la ley del Señor de día y de noche, en constante comunión con el Padre, fue Jesús. Y entonces habla de 3 demandas, habla de tres ordenanzas, las cuales están acá, y dice: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo, que no anduvo en consejo de malos. Quiere decir que hay consejería buena y hay consejería mala. Eso es lo que está diciendo acá. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de los escarnecedores se ha sentado. Entonces son tres cosas. Y dice: sino que en la ley del Señor, en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuántos quieren deleitarse en el Señor? Es que el evangelio o la comunión con Dios, cuando uno no la puede hacer, o cuando uno, ¿cómo puedo explicarle? Cuando una persona no deja que el Espíritu obre, cuando una persona no deja que el Señor tome el control en su comunión con Dios, en el evangelio, en seguir una vida consagrada para el Señor, esa persona va a sentir cargoso ese evangelio. Pero cuando nosotros dejamos que Dios actúe, es cuando va a venir el deleite. A veces, por quererle dar una ayudita a Dios, nos paseamos en todo. Porque no se puede meter un humanismo en este evangelio. Tiene que ser Dios el que hace las cosas. Tiene que ser Dios el que hace las cosas. El Señor Jesús fue el único que anduvo en estas 3. Y yo quiero que usted y yo veamos en la Escritura la importancia y dónde inicia el caminar correcto de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de un cristiano. ¿Dónde inicia? Inicia en el consejo, inicia en atender la palabra de Dios, inicia en tener cuidado de alejarse de la mala consejería. Y el primer mal consejero que está en la Biblia es la serpiente. Dice la Biblia en Génesis: todo estaba bien, todo estaba en orden, todo estaba muy bonito, el huerto, los animales, el equilibrio, la producción de la tierra, la paz, la comunión de Adán y Eva, la comunión de Adán y Eva con Dios, y más sobre todo Adán. Yo me imagino, fueron días preciosos, fueron días gloriosos. Adán cuidaba lo que Dios le había mandado cuidar, y se metió un mal consejero. Una persona puede andar bien, pero cuando le oye a los malos consejeros, esa persona puede caer. La serpiente empezó a aconsejarles. Usted ya lo sabe, todas las consecuencias. ¿Por qué? Por haber atendido el consejo de la serpiente. Vemos otros consejeros que se disfrazan, porque hay consejeros disfrazados. El Señor le dice a una iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. ¿Qué es doctrina? ¿Alguien me puede decir qué es doctrina? Es enseñanza, es palabra, es algo que le enseñan a alguien. Y dice: tengo contra ti a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Fíjese que Balaam era un profeta
Según lo que dice, era un hombre que tenía visión, tenía los ojos abiertos. Muchos de los que están aquí nunca han tenido visiones, algunos sí. Y Balaam vio un ángel. Claro, lo vio después de la burrita, pero lo vio. Y oyó la voz de ese ángel. Y usted tal vez nunca ha tenido el privilegio de ver un ángel, pero usted ha creído en el ángel de Jehová. Usted ha creído en el enviado. Usted ha creído en la palabra que Dios envió, en Jesús. Amén. Bienaventurados los que sin ver creyeron, dice la Escritura. Entonces, si usted no ha tenido visión, no se frustre, porque es mejor tener fe a tener visiones. Hay que anhelar los dones del Espíritu, hay que anhelar la llenura del Espíritu, hay que anhelar las manifestaciones de Dios, pero es mucho más grande que uno tenga fe a que uno pueda tener las manifestaciones y los dones del Espíritu. ¿Verdad? Dentro de los dones está la fe, pero dentro de los frutos también está la fe. Entonces este Balaam trató de maldecir, y como no pudo maldecir, entonces usó el plan B. Y el plan B de Balaam fue darle malos consejos al rey enemigo y decirle: ellos ya tienen bendición, pero si tú te logras mezclar con ellos a través de tus mujeres, con los hijos de Israel, entonces eso será tropiezo para el pueblo y vas a poder vencerlos. Quiere decir que hay enemigos del Señor, de nosotros. Hay enemigos nuestros que están maquinando consejería negativa, consejería diabólica, para que nosotros caigamos en tropiezo. Eso es lo que veo. Este es otro mal consejero. Yo voy a ir rápido porque solo estoy poniendo ejemplos, usted los puede estudiar. Este es un mal consejero que aconsejó a un príncipe de Israel a que violara a su hermana. Dice la Escritura, Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, era hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Quiere decir que tenía astucia, así como la serpiente tiene astucia. No cualquiera da consejos. Para poder tener la aptitud para dar consejos, hay una preparación. Pero así como hay preparación de consejo en Dios, así hay preparación de consejo del diablo. Por eso tienes que cuidarte tú de qué es lo que oyes, porque no todo lo que brilla es oro. Entonces nosotros podemos ver que este hombre, este príncipe llamado Amnón, dice la palabra que él suspiraba, él amaba a la princesa, a su medio hermana. Y este Jonadab, un mal consejero, le da un mal consejo y le dice: dile al rey que te sientes, que estás enfermo y que quieres que tu hermana te lleve comida. Y entonces el mal consejo hizo que Amnón violara a su hermana. Eso desencadenó una venganza y eso desencadenó una rebelión. Entonces nosotros tenemos que aprender y discernir y orar para que nuestros oídos puedan filtrar lo que es de edificación y pueda rechazar lo que no es edificante para nosotros. ¿Cuántos quieren que el Señor haga algo con nuestros oídos? Entonces Absalón, ese es otro, le dijo a Aitofel. Absalón fue alguien que se rebeló contra David. Ese es otro mal consejero, Aitofel.
Absalón se rebela contra su padre David y le dice, en medio de la rebelión había un consejero. Fíjese que para rebelarse hay consejería. Cuando se desencadena una rebelión, hay una reunión donde se habla. Y aquí había una reunión de rebeldes. Un príncipe rebelándose contra su papá, contra David. Y en esa reunión había un consejero, y ese consejero se llamaba Ahitofel. Y dice, Ahitofel respondió a Absalón, ¿verdad? Después de que Absalón le dice Ahitofel, le dice Absalón a Ahitofel, da vuestro consejo, aconséjanos, ¿qué nos recomiendas hacer? ¿Qué debemos hacer? Y entonces Ahitofel le respondió a Absalón y le dijo, mire, esto fue cuando ellos invadieron Jerusalén. El rey David, con su humildad, se retira y se va de Jerusalén porque él no quería matar a su hijo. Se va y se retira con sus tropas y se va lejos de Jerusalén. Y entonces esta rebelión toma Jerusalén, y cuando llegan al palacio, le dice Absalón a Ahitofel, danos el consejo, ¿qué debemos hacer? Entonces Ahitofel le responde a Absalón y le dice, llégate a las concubinas de tu padre, acuéstate con las concubinas de tu papá, métete con ellas, a quien él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Mire qué terrible este consejo. Públicamente le dice, haz esto, y todo Israel se dará cuenta que tú te has hecho odioso a tu padre, y las manos de los que están en rebeldía se van a hacer fuertes. Levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado. Empezaron a poner públicamente una tienda arriba del palacio. Y Absalón se llegó o tuvo relaciones sexuales con las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Mire qué pornografía pública hay. La Biblia presenta cosas tremendas. Y mire la maldad del consejo de Ahitofel. Hubo un hombre llamado Rubén, que era el primogénito de su papá Jacob, y cuando muere Raquel, cuando muere la madre, una de las esposas de su papá, esa tenía una concubina que se llamaba Bilha. Y entonces dice que este hombre llamado Rubén, que era el primogénito, se va a donde estaba la concubina de su papá y se acuesta con la concubina de su padre. Tiene relaciones con la concubina de su padre. Y Jacob lo supo. Y cuando usted ve al final, cuando Jacob ya está a punto de morir y empieza a hablarle a cada uno de sus hijos, ¿verdad?, viene una palabra de amonestación, una palabra de reprensión, una palabra contra Rubén. Y Rubén, por ese acto, pierde la primogenitura. Porque anteriormente al primogénito era el que le daban la herencia, al primogénito era el que le daban todo, el primogénito era el que le daban la bendición, y era el líder. Y esa primogenitura se la quitaron a Rubén, y la primogenitura la tuvo José, que se mantuvo fiel. Y Judá, por supuesto. Entonces, a lo que yo quiero decirle a usted es que la Biblia dice que tenemos que cuidarnos a quien oímos. Amén. Cuidar a quien oímos.
Dice, mire qué terrible lo que dice la Biblia. El consejo de Aitofel, o el consejo que Aitofel daba en esos días, era como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Aitofel, tanto por David como por Absalón. Yo creo que David tenía discernimiento. Por ende, yo creo que Aitofel posiblemente en un tiempo estuvo correcto, pero su consejo se desvió, y aquí lo vemos nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado. El apóstol Pablo dice, porque temo que así como la mujer fue seducida por la serpiente, así vosotros seáis engañados. Hay un pueblo llamado, una región llamada Galacia, que el apóstol Pablo les manda una carta y les dice: Gálatas insensatos, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién les presentó esto extraño? Porque los estaban siendo engañados. Y les dice, ¿quién los está a ustedes engañando? Como que les hace así, ¿ven? ¿Alguna vez le dieron a ustedes, le pagaron su... ¿cómo se dice? Coscorrón, coisco, un toque. ¿Un qué? Coscacho. Aquí en inglés, ¿cómo se dice eso? Aquí no se hace, ¿verdad? Child abuse. Cuando yo estaba en el ejército y alguien hacía cometía una tontería, le decía, póngame la mula, le decía. O estrellese aquí, ponía el antiguo, ponía la mano y uno tenía a hacerse como que era un chivo, un toro, como usted quiera llamarlo. Así es el apóstol Pablo, reprendiendo. Usted necesita conocer la verdad para que no le vengan a meter mentiras. Usted necesita conocer lo verdadero para que no vengan a meter las cosas falsas. Amén. Usted necesita conocer. Una persona que trabaja en un banco necesita entrenarlo y lo empiezan a entrenar a conocer los billetes. Ya saben cómo se sienten los billetes. En el momento que viene un billete falso, esa persona logra sentir que es diferente. El que sabe de oro, no le venden como me vendieron a mí en una oportunidad, ¿verdad? Me vendieron una cadena que supuestamente era de oro y a los 2 días ya se le había quitado lo amarillo y mi cuello parecía negro. Por eso es necesario que nuestros oídos sean preparados para tener el buen consejo. ¿Cuántos quieren el buen consejo? Aleluya. Continúo. Descarto el mal consejo y le pido a Dios que me dé su consejo. Amén. Consejo es palabra. Aconsejar a alguien es hablarle a alguien, enseñarle a alguien, instruirle a alguien. Y dice, porque yo, dice el Señor Jesús cuando estaba en su ministerio, Él dice, porque yo les he dado, Señor, diciéndole al Padre, Padre, le dice, yo les he dado las palabras que me diste. Y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti. Y creyeron que tú me enviaste. Entonces, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el predicador de Dios, necesita buscar la palabra y el consejo de arriba para que los que están escuchando puedan ser bendecidos por ese consejo. Usted necesita escuchar el consejo de Dios
el consejo del Espíritu Santo, el consejo de la palabra en su vida, para que usted pueda venir y que usted sea de bendición en su caminar. Entonces todo empieza con el consejo. Todo empieza con el consejo, todo empieza con la palabra, todo empieza con creer la palabra. A medida que recibimos la palabra y que creemos la palabra, esa palabra, dice la Biblia, que es como una semilla, y esa semilla eventualmente va a dar el fruto por el cual fue enviada. Entonces, después del consejo, viene el camino. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Yo le dije cómo el consejo de la serpiente hizo que viniera la caída del hombre, la degeneración. Y después de que cae Adán, vemos a Caín y Abel agrandado el pecado. Después vemos un Nimrod que se revela y que se revela contra Dios. Y vemos cómo empieza una mezcla y cómo empieza una degeneración en la tierra. Y después en Génesis capítulo 3 y 3 capítulos más adelante, Génesis capítulo 6, Dios mira la tierra y he aquí la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El camino era corrupto. Todos tenían su propio camino, todos tenían camino de corrupción, porque desatendieron el consejo de Dios para oír el mal consejo. El Señor habla y dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Primero viene el engaño y luego viene el camino del pecado. Le dice el Señor a su hijo, y usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Le dice: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Te quieren engañar. Hijo mío, le dice más adelante, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. No camines con ellos. Yo quiero decirle algo: tiene que tener cuidado usted con quién se junta. Tiene que tener cuidado a quién usted le pone atención. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Eso es lo que dice la Biblia. Hay un dicho popular que dice: el que anda con la miel, algo se le pega, dice, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. El que se acuesta con chiquitos, orinado amanece. ¿Ha oído usted eso? Sí. Así dicen algunos dichos, ¿verdad? Como teniendo... ¿Y qué está diciendo? Consejería. Ten cuidado quién es el que camina a la par tuya. Cuídate. Cuídate de los ambientes donde estás. Y les dice: no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de sus caminos, de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Cuidado. Pero hubo un hombre que dice la Escritura que no anduvo, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, sino que él se levantaba y decía: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y no hacía nada que el Padre no le dijera. Ese era Cristo. Y él dijo: yo vine a lo que me enviaron. A mí me mandaron a una misión y a esa misión vine. La palabra profética de Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Sabe qué es descarriarse? ¿Sí? ¿Verdad? Descarriarse. ¿Usted ha visto un tren cuando va el tren? ¿Verdad? El tren, bonito se ve el tren, ¿verdad? Uy.
Pero cuando el camino, los rieles del tren están aberrados, cuando el camino está no correctamente unido, ¿qué sucede? El tren se descarrila. Y cuando pasan lo que le sucede a los trenes, ¿qué pasa? Ocurren tragedias, ¿verdad? Ocurren tragedias. Entonces usted y yo tenemos un camino trazado por el Señor, y cada uno de nosotros veníamos en ese camino, dice la Escritura, pero nos descarriamos, nos salimos del camino, y dice, y cada uno, dice, nos apartamos, cada uno por su camino. Bueno, yo hago lo que me da la gana. Eso no es así. Yo tengo que hacer lo que le da la gana a Dios. Es que a mí no me va a venir a decir nada. Ese es solo porque está ahí parado en la puerta. Es que usted no sabe quién soy yo. Cada uno se descarrió por su propio camino, dice. Pero el Señor hizo que cayera sobre el Señor, ¿verdad? Sobre él, sobre este varón, la iniquidad de todos nosotros. Él no se apartó del camino. Fue oprimido y fue afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda. Él no abrió su boca. ¿Usted ha visto cuando llevan alguna vez al matadero a un cordero? ¿Lo ha visto usted? Ahí es tranquilo. No sabe que más adelante pero ahí va. ¿Pero alguna vez usted ha tratado de llevar a un cerdo al matadero? ¿Ha visto cuando mata a un cerdo? ¿Sí? Se trata de ir y... En cambio las ovejas, en cambio el cordero, él no se fue para un lado ni se fue para otro lado, sino que él le dijo al Padre: Padre, si este es el camino, le dijo: Señor, si esta copa puede pasar de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Si este es el camino que tú trazaste, yo voy a caminar en ese camino. Le voy a hacer una pregunta: ¿qué es más difícil, pecar o consagrarse? Consagrarse. Consagrarse. Entonces usted, hermano, usted tiene que buscar al Señor. Usted tiene que pedirle al Señor que esté con usted. ¿Usted ha manejado alguna vez un carro? ¿Cuántos han manejado carro alguna vez? ¿En un camino? ¿Verdad que el carro tiende a... Si usted deja el timón del carro, ¿qué pasa con el carro? Se sale del camino. Pero cuando usted agarra el vehículo y el carro se quiere salir del camino, usted le da sus giros. Así es el Señor con nosotros. Cuando nos queramos salir del camino, el Espíritu Santo nos dice: ahí vas mal. La palabra de Dios nos habla y nos dice: ahí vas mal. Atiende el consejo para no salirte del camino de Dios. Aleluya, aleluya. Dice la Biblia: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Camino de pecadores, camino de justos.
¿Cuál es el camino que usted quiere andar? ¿Cómo usted va a mantenerse en ese camino? A través de la palabra. Y la palabra es el consejo. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Consejo, camino. Primero el consejo y después su camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. El joven que guarda la palabra va a tener un camino intachable. Intachable. Que guarda la palabra. Los amigos le van a decir, pero mira, ese es tan fanático, ¿por qué estás así, haciendo eso? Hay que aceptar, no seas así, hay que ser condescendiente. Eso ya es muy exagerado, eso es un fanatismo, te están lavando el cerebro. Y tú dices, lo que están diciendo es que yo quiero tener un camino correcto. Entonces, si yo quiero tener un camino correcto, yo necesito guardar la palabra del Señor. Amén, aleluya. La palabra del Señor es el timonazo que nos dan, hermanos, cuando nos estamos yendo para otro lado. Cuando el caballo se está yendo para otro lado, ¿qué hace el jinete? Le jala la rienda. A veces tenemos actitudes, pero fíjese que en Isaías, no sé si estoy mal, en Isaías dice, el caballo conoce su camino y mi pueblo no conoce su camino. El caballo conoce su pesebre y mi pueblo no conoce su camino. A veces nosotros tildamos a alguien es que este es bruto, ese es burro. Y tenemos esa percepción, ¿verdad?, de que el animal, el burro, se pierde y no conoce. Y fíjese que los burros o los machos conocen su camino. Isaías, léelo por favor, hermano. El buey conoce su dueño y el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce mi pueblo ni tiene entendimiento. ¿En qué nos está diciendo? Que el buey y el asno es más sabio que el pueblo que se alejó de Dios. El hermano Rigo una vez me contó que ellos tenían en su casa en Honduras un animal, ¿verdad? Un macho, que era una mezcla de ¿qué? De un burro y una yegua, y nació un macho y se llamaba Conejo, y a eso el hermano le pusieron así. ¿Ves? Era un macho que era el hijo de un burro con una yegua, y ellos le pusieron Conejo. No sé si que tenía las orejas largas o no sé, pero una vez me contó el hermano, dice, mire pastor, ese tenía una fuerza, y ese lo dejábamos ir nosotros solos y conocía el camino. Podíamos subir a alguien sobre él y esa persona no conocía y le decíamos, ni toque la rienda, que el macho lo va a llevar a ese lugar, y conoce el camino. Pues usted y yo conocemos el camino del Señor y queremos caminar en su camino. Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas, dice la Escritura. Dale una ofrenda al Padre de la Gloria, hermano. Aleluya. Entonces empieza, punto 1, consejo, punto 2, camino, punto 3, la silla. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni se sentó en la silla de los escarnecedores. Y entonces habla de Jesús, pero habla de los escarnecedores y dice, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. El escarnecedor es el que se burla, es el que critica. Hay un proverbio, dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso para la contienda. Ay, hermanito, si usted supiera lo que hablan de usted.
y no sabe lo que dijo. Donde no hay chismoso, hay paz. Así dice esto. Echa fuera al escarnecedor y va a salir la discordia, la pelea. Va a parar la contienda y los insultos, la ignominia, la afrenta, el abuso. Yo pues busqué varias versiones sobre este texto. Pare al escarnecedor, échelo afuera. Mire, y muchas veces nosotros tenemos escarnecedores en nosotros, porque a quién no se le ha ido la lengua, quién no ha hablado de más. A usted siempre guardó su lengua, ¿correcto? ¿Ah? Ese es usted. Hoy sí hice la del calcetín. Abrí la boca para meter la pata. Hablé de más. Pero la Biblia dice que echemos al escarnecedor afuera. Señor, perdóname. Hablé de más. No fue correcto. Los juicios están preparados para los escarnecedores. La gente se sienta y empieza a burlarse. Mocking, dice la palabra en inglés. El escarnecedor. Alguien que es mocking someone else todo el tiempo. Y los azotes para la espalda de los necios. Juicios para aquellos que juzgan, porque el escarnecedor se sienta y empieza a juzgar a los demás. Es fácil hablar mal de alguien y criticar a alguien cuando uno no conoce lo que esa persona ha pasado. Es fácil. Es fácil empezar a hablar de los demás y no sin tener argumentos. Fácil descartar a alguien, burlarse de alguien, pero la Biblia habla de aquel hombre, el varón justo, que nunca oyó el consejo de los malos, ni anduvo en los caminos de pecadores, ni se sentó en la silla de los escarnecedores. Y dice la palabra que se sentó en otro lado. Aleluya. Entonces el Señor Jesús dice, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Está entendiendo el proceso? Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Romanos 8:34. ¿Quién es el que te condena? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El escarnecedor descalifica. El Hijo de Dios intercede. Aleluya. En lugar de hablar mal del hermano, ora por el hermano. Aleluya. En lugar de descalificar al hermano, en lugar de descalificar a las personas, intercede por las personas. Aleluya. Intercede por ellos. Esa es la actitud de Cristo. ¿Cuántos quieren tener la actitud de Cristo, hermanos? El Señor Jesús te dice a ti, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Y qué? Y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo cenará el Señor? ¿Será que cena así como cuando usted va en el trabajo y están los trucks de los Mexican tacos, ¿verdad? Y parado ahí le dice, unos al pastor y otros, ¿verdad que no? Cuando él cena, él prepara mesas,
prepara vianda, prepara banquete y se sienta con uno. Y entonces empieza a dialogar. Sentarse. En lugar de sentarse en la silla de los escarnecedores, usted se sienta con Cristo, en comunión con Él. Usted le habla y Él le habla. Usted lo adora y Él lo consuela. Usted le presenta sus cargas y Él lo ministra y Él lo fortaleza. Usted presenta sus debilidades delante de Él o presenta las debilidades de sus hermanos, intercede y Él lo bendice, lo ministra, le da la fortaleza para que usted pueda seguir adelante. Aleluya. Al que venciere, le daré que se siente, no en la silla del escarnecedor, sino que se siente, ¿dónde? Se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. ¿Está entendiendo entonces? Consejo, camino y silla. ¿Qué silla quiere, iglesia? ¿Qué silla quiere? ¿Te vas a sentar en la silla del escarnecedor o te vas a sentar con Él? Te vas a sentar con Él, pero tiene un precio sentarse con Él. El precio es el consejo y aplicar ese consejo en el camino para después sentarse como Él se sentó. Eso hizo Él. Él recibió el consejo del Padre, la misión del Padre. Caminó lo que el Padre le dijo que caminara, a pesar de que fue duro lo que Él pasó. Y lo vituperaron y lo golpearon y murió en la muerte de maldición, porque la Biblia dice que todo el que es colgado en un madero lo llamaban maldito, y la maldición cayó sobre él, la iniquidad cayó sobre él y descendió a las profundidades, pero fue hallado digno y resucitó. Y por haber hecho eso, el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo sentó a la diestra para que interceda por usted y por mí. Dele una ofrenda al sacrificio de Cristo, a lo que Cristo hizo. Al que venciere, le dice, yo dejaré que se siente conmigo. ¿Dónde se quiere sentar usted? No me quiero sentar con Él, pero tiene un precio sentarse con Él. Termino. Pueden pasar los hermanos que ministran, por favor. La Biblia dice que el hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche, y que en la ley del Señor está su delicia, y que no anda en los consejos de maldad, ni en camino de pecadores, ni en la silla de los escarnecedores, sino que se deleitan en el Señor. Dice, este será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, o en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Levante sus manos. Levante sus manos. Empiece a adorar, empiece a levantar sus manos al Señor y dígale, Señor, dame tu palabra. Vuelvo a repetirle: consejo, camino, y la meta es sentarse con Él. Sentarse con Él. El Cristo profético del Salmo capítulo 1 puso el camino
puso la muestra, puso el ejemplo. Y usted y yo necesitamos atender su ejemplo, como Él caminó, como Él escuchó, como Él aplicó el consejo del Padre, para poder llegar un día a estar sentado como Él. Por eso dice la Biblia: si habéis pues resucitado con Cristo, poned vuestras miradas en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese va a ser el aliento, esa es la meta, ese es el blanco perfecto. Ser como Él, al cual le damos gloria, le damos honra, le damos alabanza en este lugar. Él es el centro de esta iglesia, Él es el centro de esta congregación, Él es lo más grande, lo más grande, lo más grande, lo más hermoso. A la medida que le demos a Él y que veamos a Él y que sea Él el ejemplo y que atendamos el consejo de Él y caminemos en el camino de Él, llegaremos a sentarnos con Él. Oh, Ramashikabasotorundiara, tú que necesitas que tu oído sea bendecido, voy a orar hoy por oídos de bendición, para atender su voz. Yo te voy a pedir que te levantes de tu lugar y que levantes tus manos y le digas: Señor, manda tu palabra. Sin el maná no vas a poder subsistir en este desierto que estás caminando para llegar a la tierra prometida. Y el maná es su palabra. Pide su palabra, pide su consejo y camina en su camino. Aleluya. Sábado. Solo dime una vez más con tus palabras. Manda tu palabra, Señor, díselo. Dulces palabras, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Solo dime y dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi camino, Señor, Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que tocará mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo
Solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Oh, oh, Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Entonces, ahora la